diferente, y con un poco de experiencia se pueden ustedes imaginar que la afirmación que voy a hacerles ahorita es rigurosamente incorrecta, ¿no? Y la afirmación es esta, ¿no? Si ustedes suben a la montaña, pues de alguna manera están más cerca del sol. Y entonces uno se esperaría que la temperatura fuera más alta. Y no es así. Y digo, con un poco de experiencia puede uno decir que efectivamente no es así. Otra cosa es entenderlo. Y el objetivo de esto es precisamente que lo entendamos. Yo necesito manejar tres leyes para que puedan ustedes ver a qué se debe este proceso, a qué se debe este comportamiento anómalo. Quiero decirles a ustedes, estoy dejando por una vez este ciclo que hemos empezado de la teoría del calor de Maxwell, que es maravilloso. Lo estoy abandonando por otro personaje que también es singular. Me refiero a Enrico Fermi. El trabajo que hoy les pienso presentar lo realizó Enrico Fermi en una condición muy especial. Ustedes posiblemente ya sepan que Enrico Fermi fue el primero que logró hacer un reactor nuclear. Y bueno, ahora imagínenselo ustedes. Después de tantísimo trabajo intelectual, estaba cansado, y se tuvo que, y hasta donde yo sé, se retiró a descansar. Porque ya estaba hasta aquí de trabajo, ¿no? Y este señor, allá en pleno descanso, se consigue papel y lápiz y escribe un librito de 150, 200 páginas, maravilloso, que es un libro de termodinámica. Yo lo que les voy a presentar hoy está tomado de ese librito que escribió Fermi para descansar. Este es uno de los clásicos de termodinámica, ¿no? Entonces déjenme plantearles a ustedes las tres cosas que pienso utilizar para mostrarles a qué se debe que conforme uno sube la montaña, la temperatura va cayendo. Y bueno, desde luego, no me quiero limitar a una afirmación de este estilo tan pobre. Si vamos subiendo, va siendo cada vez más frío. Yo tengo ganas de presentarles a ustedes resultados numéricos. Es decir, el análisis que pienso presentarles nos debería poder responder si yo subo 100 metros, 1000 metros, ¿qué tanto debería bajar la temperatura? El cálculo que yo les voy a presentar hoy, quizás ya hayan prestado ustedes atención al título, dice entre paréntesis seco. Y lo que pasa es que el trabajo que vamos a presentar hoy, pues tiene dos modalidades. Uno es cuando la atmósfera está húmeda, tiene agua, y otra es cuando no la tiene, ¿no? Y hoy vamos a analizar el caso en que la atmósfera no tiene agua. Cuando tiene agua, ustedes saben que se puede producir condensación, y cuando se produce condensación, la temperatura localmente se mantiene fija, ¿no? Ahora, esto de que la temperatura se mantiene fija, bueno, por favor, piensen ustedes que la atmósfera está compuesta entonces de gas, el nitrógeno, oxígeno, un poco de vapor. Estos son gases, pero esto hay que añadir gotas de agua. Cuando ustedes pueden ver el vapor de agua ya no es un gas, está formada realmente de millones de gotas, que es lo que las hacen visibles, son gotitas de agua lo que ustedes ven. Por ejemplo, cuando ponen a hervir agua y ven un chisguete de vapor que sale de la cacerola, lo que ustedes están viendo son las gotas condensadas, no el vapor. El vapor es rigurosamente invisible. ¿Cómo resulta invisible el oxígeno? En fin, son transparentes, ¿no? Entonces, las tres leyes que yo les quiero plantear son las siguientes. Quiero empezar con la ley que escribo de esta forma, la variación de la presión con la altura. Esta fórmula la hemos utilizado, todavía no la pongo, ¿no? Esta fórmula la utilizamos para entender el funcionamiento de las fuentes de Herón. Hoy la vamos a utilizar, pero para analizar el comportamiento de la temperatura en la atmósfera. Y esta está dada simplemente por el producto de la densidad, la gravedad, y lleva un signo menos. Es posible que la semana que entra me regrese yo a esta formulita
Y en lugar de sacar la fórmula del gradiente seco, pero esto no estoy seguro si lo haga ya la semana que entra, es posible que me regrese yo la semana que entra a esta misma fórmula y les presente a ustedes cómo se distribuyen las velocidades de las partículas en un gas. En un gas las partículas se encuentran en movimiento, unas van para la izquierda, otras para la derecha, para arriba, para abajo, pero esto lo hacen con diferentes velocidades. Y entonces, cuando digo diferentes velocidades, me gustaría dar una descripción estadística precisa que me diga cuántas partículas van para allá, cuántas para acá, cuántas están orientadas dentro de un cierto cono. Y todo esto lo puedo responder con toda precisión analizando esa formulita. Desde luego, si yo hiciera eso la semana que entra, entonces estaría repitiendo los pasos que realizó Maxwell hace muchos años. Aunque déjenme decirles, es posible que lo deje yo para más adelante, ¿no? Nosotros todavía en el análisis de la obra de Maxwell estamos en la primera parte, ¿no? Ya hemos visto la termometría y la calorimetría. Todavía tenemos que ver cómo influencia el trabajo mecánico sobre un sistema, cómo hace falta completar las leyes e introducir, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica. En fin. Entonces, esta que está acá es la ley que regula la variación de la presión con la altura en un fluido. Esta es la que ustedes necesitan para ver cómo cambia la presión al descender como buzos. Esta es la que utilizan para calcular a qué presión se somete un submarino al ir bajando en un fluido. Y esta misma es la que ustedes utilizan para ver cómo varía la presión en la atmósfera. Entonces, a pesar de que se ve inocente y sencilla, realmente tiene mucha aplicación. La fundamentación de esta ley que yo les estoy escribiendo, bueno, pues está directamente arraigada en las 3 leyes de Newton. Hay una segunda ley que quiero utilizar, de esta ya la hemos más o menos trabajado un poco aquí en este mismo lugar. Y es la que establece que el producto de la presión y el volumen, en el caso de un gas, ese producto es igual a la temperatura absoluta multiplicada por una constante. Nosotros queremos escribirla con mucha precisión, así que déjenme ponerla como N, R y T mayúscula. La T mayúscula es la temperatura absoluta, la R es la llamada constante de los gases y el número N representa la cantidad de gas que tengo en el sistema. Esa cantidad de gas se mide en una unidad que cada quien traduce como se le pega la gana, ¿verdad? En inglés se utiliza la palabra mol y entonces hay quien dice moles. Y déjenme decirles, a la hora de traducción, algunos dicen una mol y otros dicen un mol, o una mole, o en fin, la traducen con los dos sexos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de singularidades se presentan cuando traduce uno palabras que no tenían ninguna, yo voy a decir sexualidad, aunque normalmente la gente prefiere hablar de género, ¿verdad? Y es el género lo que habla de estas cosillas, ¿no? En fin, déjenme repetirles, este número representa el número de moles que hay en el gas. El número de moles es una cantidad especial, ¿no? Acuérdense ustedes que bajo una situación de presión estándar, es decir, la presión atmosférica, temperatura ambiental más o menos 0 grados centígrados. Entonces, si ustedes consideran una cantidad de 22.5 litros de gas, exactamente en esas condiciones, 22.5 litros de gas corresponden a una mol. Dicho de otra manera, si ustedes tuvieran un botellón de 22.5 litros sometido a una presión de una atmósfera y una temperatura de aproximadamente 0 grados centígrados, entonces lo que tienen ustedes allí es una mol de gas. Esto que está acá, digo, lo hemos visto, esta ecuación la hemos visto realmente por todos los caminos, ¿no? En las últimas 2 conferencias aquí las hemos mencionado en conexión con las leyes de Boyle-Mariotte y la ley de Charles. Todavía me falta una, y es esta otra, P por B a la gamma igual a constante.
Les repito, esta es la ley de la hidrostática. Hidrostática. Esta es la ecuación de los gases ideales. Gases ideales. Y finalmente la última es la conexión entre la presión y el volumen en un proceso adiabático. Déjenme simplemente poner aquí proceso adiabático. Proceso adiabático. Quiero explicarles a ustedes por qué es importante tomar en cuenta un proceso adiabático. Para esto me gustaría, déjenme hacerles a ustedes un dibujo. Piensen ustedes en la montaña, y esto que les estoy pintando hacia el final viene siendo la playa, ¿no? Es decir, esa rayita horizontal que les estoy pintando más o menos representa el nivel del mar, y allá en la punta podríamos colocar, adelante, podríamos colocar Querétaro, ¿verdad?, que está a 1600, casi 1700 metros de altura, o muchas ciudades de los Pirineos. Y entonces imagínense ustedes que tengo una esferita de gas. Digo, esta esferita de gas bien podría ser un globo de gas, que lo tienen ustedes lleno, y ese globo lo suben hasta que llegue allá a la parte superior, ¿no? A ver, déjenme pintarle el globito, aquí está con su hilito, y lo subo y me lo traigo acá. Yo lo que tengo ganas de que hagamos con este globo es calcular la proporción del volumen a su superficie. Vamos viendo qué significa, ¿no? Entonces quiero dividir el volumen entre la superficie del globo. Ustedes saben que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, donde r es el radio, y la superficie es 4pi r cuadrado. Así que ven ustedes el cociente, pues ya lo tenemos ahí calculado. Déjenme simplificar para no hacer trabajo en balde. Por ejemplo, arriba tengo que multiplicar por 4 y acá por 4, así que las elimino, por pi, las elimino. Ven ustedes, arriba tengo una r cúbica, abajo una r cuadrada, que se cancelan. Entonces el cociente me va a quedar simplemente arriba r sobre 3, y aquí, y ya, el cociente es r sobre 3. Y ahora vamos a suponer que el radio de esta esfera que yo les estoy proponiendo, vamos a suponer que es 1 metro, ¿no? ¿Cuánto vale el cociente? Bueno, pues si fuera 1 metro, yo lo que vería es que tendría 1/3. Si mi esferita mide 1/3, el cociente de volumen a la superficie es simplemente 1/3. Pero ahora vamos a poner una pelotita más grande, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una pelota de 1 kilómetro de diámetro. 1 kilómetro. Pues es una pelotota de gas, ¿no? No hay que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Todo lo que van a poner ustedes aquí es 1000 entre 3. ¿Y el cociente cuánto dio? Pues 333, ¿verdad? Lo que hemos hecho es simplemente multiplicar el cociente por 1000, el cociente de antes, ¿no? Y ahora, si siguen ustedes pensando en pelotas más grandes, verán ustedes que en la medida en que la pelota se hace grande, este cociente también se hace muy grande. Y ahora vean ustedes, esta pelota, si aquí la tengo, por ejemplo, supónganse que la tengo en Acapulco y la tengo calientita, ¿no?, a la temperatura ambiental, ¿no? Si yo me la llevo a otro lado y la quiero enfriar, la enfrío a través de la superficie. Tengo que pasar por la superficie para enfriarla. El calor entra por la superficie. Por eso es importante la razón de este número a este otro, porque la superficie mide el calor que le puede entrar por su superficie, mientras que el volumen mide la cantidad que hay que enfriar. Entonces, de eso ustedes cuenta que si yo tomo una pelota pequeña, al irla moviendo, se mantiene en equilibrio con su medio ambiente. O sea, rápido intercambia calor y modifica su temperatura. Sin embargo, si toman ustedes una bolsa grande de aire y la desplazan hacia otro lado, como el intercambio de calor es por la superficie
y la superficie, en este caso, resulta muy pequeña, entonces este calor que alcanza a penetrar es muy poquito y no alcanza ni a calentar ni a enfriar la bolsa. Este es precisamente el proceso que explique que la temperatura en la parte de abajo y la temperatura en la parte de arriba son diferentes, ¿no? Y que la temperatura resulta ser baja ahí arriba. Esto ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero este es el procedimiento, ¿no? Las grandes masas de aire no están en una bolsita de forma esférica. Lo que pasa es que ustedes tienen una gran cantidad de aire en la costa. Como efecto del aire, la bolsa, el conjunto de aire se sube a la montaña, y al ir subiendo a la montaña, pues solamente le entra calor por su superficie. Y como la superficie es muy pequeña comparada con su volumen, entonces este calor no alcanza a modificar su interior. Bueno, ya con esto quiero ahora regresarme a esta parte, ¿no? Esta parte es la que describe cómo se modifican las variables termodinámicas de un gas cuando este sistema termodinámico se somete a un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso adiabático es aquel en el que no le entra ni le sale calor. Y es lo que pasa en el caso de esta pelotita, cuando la pelota es grande. Si la pelota es muy grande, la entrada de calor, comparada con la gran cantidad de material que tiene ese colchón de aire, la cantidad de calor que le entra es tan pequeña que se comporta como si no hubiera intercambio de calor. Por ese motivo, nosotros debemos utilizar la ecuación que describe un proceso adiabático. Déjenme decirle a ustedes esta constante que está acá, la gamma. La gamma es, de hecho, el cociente del calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. No voy a ver hoy cómo se puede calcular el valor de esta constante, simplemente voy a utilizar el valor que sabemos que es correcto para el caso del aire. Esto es igual a 1.4. Por favor, vean ustedes la diferencia entre esta ecuación. Déjenme escribirla con este valor. Es P por D a la 1.4 igual a constante. Y vean ustedes esta otra que diría presión por volumen a la potencia 1 igual, y si la temperatura no cambia, es decir, si no cambia el segundo miembro, entonces tengo constante. Y tengo dos cosas diferentes. Esta es la ecuación para el proceso adiabático y esta es la que liga las variables termodinámicas de un gas con su temperatura. Pero vean ustedes que la diferencia entre la una y la otra es que aquí tengo un 1 y acá tengo un 1.4. Por favor, se los estoy señalando porque ese 1.4 es, en última instancia, la razón de la caída de temperatura. Si ese coeficiente que